Buenos días, mi nombre es Cristian Saldía, soy académico de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Les doy la bienvenida a la segunda versión del seminario virtual Poéticas, Prácticas y Políticas de las Imágenes en la Era Digital. Hoy día, en la primera jornada del seminario, esta iniciativa es organizada desde la ciudad de Concepción, región del Biobío del sur de Chile, por un equipo conformado por académicos y estudiantes de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y es financiada por la Dirección de Extensión Cultural y Universitaria de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la misma universidad, mediante el concurso Fondo de Apoyo a Seminarios FAS año 2022. Y además cuenta con el apoyo de la carrera de Dirección Audiovisual y Multimedia de la UCSC, con su equipo académico y de estudiantes. Ahora daremos paso a la segunda conferencia del seminario, que se titula Habitar el intersticio, imágenes y sonidos bisagra en el ensayo audiovisual, y que estará a cargo de la doctora Paola Lagos Lavé, de Chile, que ya está con nosotros. Paola Lagos Lavé es máster en documental creativo y doctora en comunicación audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido académica de la Universidad Austral de Chile y de la Universidad de Chile, y ha impartido clases y talleres en diversas instituciones nacionales y extranjeras. Actualmente realiza una estancia como investigadora postdoctoral en el colectivo de investigación estética de los medios audiovisuales de la Universidad Pompeu Fabra. Sus investigaciones están vinculadas al cine autobiográfico, al film ensayo, al cine doméstico y amateur, a la dimensión sonora y oral en el documental contemporáneo, especialmente la voz como inscripción del cuerpo en la imagen. Les recuerdo que después de la presentación de Paola abriremos un espacio de diálogo para que digamos, ella pueda responder sus preguntas, recibiremos sus comentarios y bueno, conversaremos hacia el final. Mientras tanto, pueden dejar, mientras transcurre la presentación, pueden dejar sus preguntas y comentarios en el botón de preguntas y respuestas que encontrarán en la parte inferior del Zoom, o también a través del chat. Bueno, también debo señalar lo siguiente: las opiniones que se presentarán en esta exposición, así como en todas las exposiciones del seminario, y los análisis e interpretaciones son de exclusiva responsabilidad de los y las expositoras, y no reflejan necesariamente la opinión de la Dirección de Extensión Cultural y Universitaria de la UCSC. Ahora sí vamos a comenzar. Muchas gracias, Paola, por haber aceptado la invitación, por estar aquí con nosotros, y estamos contentos y expectantes también de conocer más sobre tu investigación acerca del cine ensayo, que es algo que a mí personalmente me interesa muchísimo, y también sobre la obra del cineasta brasileño-israelí David Perlov, ¿no? Que también personalmente me interesa muchísimo. Así que nada, te escuchamos. Puedes iniciar tu presentación cuando gustes. Muchas gracias, Cristian. Buenos días a todos en Chile todavía. Buenas tardes aquí en Barcelona. Y nada, lo primero es agradecerte y agradecer a la Universidad Católica de la Santísima Concepción y a los organizadores del seminario, a ver si me acuerdo, Poéticas, Prácticas y Políticas de las Imágenes en la Era Digital, por la invitación a participar de este estimulante encuentro, ¿verdad?, alrededor del cine que nos convoca y el cine que amamos, que es lo que a mí también más me estimula, por cierto. Lo que les propongo conversar el día de hoy se titula, como decías tú, Habitar el intersticio, imágenes y sonidos bisagra en el ensayo audiovisual, y espero poder compartir ciertas reflexiones en torno al ensayo cinematográfico como una forma autorreflexiva que se sustenta en la elaboración y en la conducción de pensamientos, de ideas, de emociones, canalizadas a través de un discurso construido por medio de imágenes, de sonidos y de palabras, sin duda. Y ahí vamos a conectar tal vez en algunas cosas con la ponencia que acabamos de ver de Andrea. En general, estos recursos se articulan a través de una narración que es eminentemente subjetiva, una voz en off, en primera persona, que encarna la expresión del razonamiento
conceptual, digamos, y sensible de la figura de un autor o una autora, lo que desde ya también es bastante problemático y requeriría probablemente otra conversación absolutamente independiente en torno solamente a ello, ¿no? Esta voz argumentativa y autorreflexiva no solamente canaliza la experiencia personal de los autores, sino sobre todo una comprensión crítica y reflexiva sobre la realidad, sobre el mundo y sobre el propio cine, que eso es muy relevante, explicitando muchas veces los métodos, ¿verdad?, que se ensayan para la creación audiovisual y para el pensamiento que cada obra moviliza. A través de una voiceover o voz en off, ¿verdad?, que matiza, que cuestiona, los autores entonces exponen sus cavilaciones, sus disquisiciones que son tanto vitales como también artísticas y políticas, sin duda. Sin embargo, a mi forma de entenderlo, ¿no? Y también allí podemos hacer un puente con lo que hablaba Andrea hace un ratito, no es imprescindible que la palabra en el cine ensayo articule el relato a partir de la voz, ¿no? De esta voiceover o voz en off. La palabra, creo, puede estar presente en la imagen de forma escrita, en los intertítulos, puede tratarse de una palabra encontrada, citada, como podemos ver, por ejemplo, en la obra Histoire du cinéma de Godard, o incluso hablada por interpósita persona, o a través de otras identidades, como es el caso de una película emblemática de esta forma ensayo, como Sans Soleil, por ejemplo, de Chris Marquet. Entonces, en cualquier caso, la palabra ensayística siempre va a diferir sustancialmente, eso sí, de ese comentario ilustrado, ¿verdad?, omnisciente y muchas veces anónimo del documental expositivo, ese tipo como de alocuciones que pretenden de alguna manera certificar unas pretendidas verdades universales y conocimientos absolutos. Claramente esta sí es una voz distinta. Pero el cine ensayo no es. Y aquí voy a poner la otra diapositiva, perdón, bueno, ahí están, se me pasó, pero mis datos por si alguien quiere contactarme, está ahí abajo mi correo, si no le preguntan a Cristian. No es ni mucho menos algo nuevo, ¿no? En una forma nueva en el cine, sino lo tenemos desde las reflexiones muy tempranas y de los films también de Bertov, de Richter, de Astruc, más tarde con George Evans, por ejemplo, con Marquet precisamente, que lo acabamos de mencionar, con Jan Ruch, con Godard, con Farocki, con Kluge, con Agnes Varda, con Chantal Akerman, con Trine Minah. Y bueno, ahí les puse en la diapositiva, ¿verdad?, una serie de autores, entre muchos otros que pueden de alguna manera, que han empleado esta forma para desarrollar parte importante de sus trabajos, y que desde la singularidad, por supuesto, de sus propuestas han cultivado esta fascinante forma. Y entre ellos, por supuesto, David Perlov, en cuya obra nos vamos a centrar el día de hoy. El conjunto de los diarios cinematográficos del cineasta, que además es fotógrafo y artista visual brasileño-israelí, David Perlov, está compuesto, como pueden ver en la diapositiva, por los 6 capítulos de Diary, los 3 capítulos de Updated Diary y por My Stills, que es una pieza unitaria. En conjunto, estas piezas conforman un corpus cinematográfico de cerca de 10 horas que canaliza la experiencia cotidiana del cineasta a lo largo de 50 años de su vida y que conecta con la representación de diversos planos de su realidad, entre ellos su intimidad afectiva, personal y familiar, pero también su identidad como nómade, sus viajes de retorno a Brasil, ¿verdad? Su oficio sin duda como cineasta, como profesor universitario, y muy importante, las crisis y conflictos bélicos en los que Israel se vio involucrado durante la segunda mitad del siglo XX. Para modular una identidad fracturada como la suya, una identidad en tránsito, Perlov convoca una serie de estrategias ensayísticas de autorrepresentación que operan a nivel discursivo, afectivo, poético y político, y que atraviesan las diferentes manifestaciones artísticas en las que él se interesó a lo largo de su vida, no solamente el cine, la fotografía y la pintura, ¿verdad?, que fueron las 3 artes que directamente cultivó y a las que consagró su quehacer, sino también otras que le apasionaban mucho, como la música, la escultura, el grabado, la arquitectura, la literatura, el teatro, la dramaturgia. Es decir, era un tipo que estaba absolutamente atravesado, ¿verdad?, por su pasión por el arte en general. De ahí que también la mirada documental de Perlov se proyecta
de alguna forma como una propuesta abierta, intersticial, que convoca todas estas prácticas y que evidentemente formula una gran complejidad cinematográfica. Entonces, en esta conferencia quisiera interrogar esta multiplicidad de recursos, ¿verdad?, que articulan estos diarios desde una, y esto es importante, desde una aproximación interrelacional, que sea capaz de examinar aquellas prácticas intersticiales que formulan una estética del intervalo que es característica del proyecto diarístico de Perloff. Y en esta tentativa voy a proponer delimitar un concepto que es el concepto de imagen bisagra, que es el concepto que trabajé también para mi tesis doctoral, que pretende simbolizar de alguna manera los pasajes, las tensiones y las relaciones entre los tránsitos, ¿verdad?, a través de los umbrales que nos ofrecen los diversos y múltiples universos de representación que se entrelazan en la obra de Perloff. Entonces sugiero ordenar esta ponencia en tres ejes. En el primero intentaré desarrollar ciertas ideas en torno al filme ensayo como una forma propicia en la que se configura un pensamiento cinematográfico intersticial. En un segundo momento, ¿verdad?, desarrollar brevemente qué se entenderá por esta imagen bisagra como un dispositivo de exploración que sintetiza de alguna manera la mirada de Perloff. Y por último, en un tercer eje, explorar en el análisis y reflexión basada en los propios ejemplos concretos de los diarios para ver cómo opera en ellos la imagen bisagra. Si tenemos tiempo, pienso pasar un par de vídeos, si no, igualmente en cada uno de los ejemplos voy a contarles un poco de qué se trata. Entonces partamos con la primera parte. A ver, el cine ensayo, primero que todo, comprende el cine como una forma de pensamiento autorreflexivo, es decir, en palabras de Josep Maria Català, no solo un cine que piensa, sino un cine a través del que se piensa, una forma que piensa sobre sí misma, porque en definitiva, comillas, nuevamente, dice Català, todo filme ensayo reflexiona sobre su propia forma de reflexionar. Entonces, tenemos, ¿verdad?, un tipo de cine que moviliza un pensamiento para el cual dispone una serie de herramientas que va a articular, y que es un cine que también piensa un poco sobre sí mismo, ¿no? Este tipo de películas ofrece una interpretación profundamente política del mundo a partir de la interrogación sobre las propias imágenes y su capacidad para representar la complejidad de la realidad. El acto mismo entonces de la creación va a tender a disponer, a desdoblar y a desplegar los procedimientos a partir de los cuales las potencias expresivas del medio interrogan los propios métodos audiovisuales que conducen este pensamiento. Entonces, de alguna forma es así como el ensayo fílmico precipita un pensamiento complejo, heterodoxo, intersticial, que se encuentra en un flujo, una suerte como de pensamiento nómade que está siempre en la búsqueda de algo, que como tal se mueve, ¿verdad?, se traslada, avanza a tientas, para recuperar un poco también lo que Adorno en el plano del ensayo escrito también aportaba, ¿verdad?, es un avanzar muchas veces a tientas, es decir, ensaya en la conciencia de su carácter provisional y de su carácter, del carácter falible de su intento, ¿no? Y eso está incorporado también dentro de las películas. Entonces, aun cuando aspire a proponer formulaciones que muchas veces, cuando vemos películas de este tipo, ¿verdad?, proponen formulaciones didácticas, pedagógicas, epistemológicas incluso, porque hay un tema allí también con el conocimiento, el pensamiento ensayo no pretende ser nunca objetivo, ni menos llegar a certezas o a conclusiones, salvo que éstas se conciban como transitorias abiertamente, ¿no? Más que aportar respuestas, el ensayo formula preguntas y nos interpela también como espectadores a reflexionar, nos interpela a someter el mundo a la prueba de la duda, y por lo tanto va a estar siempre abierto al error, a la incertidumbre y a la ambigüedad, y ahí radican también muchas de sus más interesantes formas, ¿no? La examinación crítica conducida por la voz, muchas veces o mayoritariamente por la voz del cineasta, se densifica de alguna forma en el montaje, configurando esta serie de búsquedas y de meditaciones
acerca de la factura de los propios films, del oficio del cine, y en el caso de Perlov es muy claro, del conflicto no resuelto entre el cineasta y el material filmado. Este conflicto se disputa en la práctica, en el encuentro entre el cineasta y su materia, en la experiencia con las técnicas, con las posibilidades particulares del medio. ¿Para qué? Para cuestionar sus métodos y para explicitar la naturaleza de sus procesos. Esto como a grosso modo, ¿verdad? Como para entender de qué hablamos cuando hablamos de cine-ensayo, pero lo que me interesa poner de relieve realmente en esta instancia y en este breve marco contextual es la naturaleza intersticial del ensayo fílmico como una de las mayores potencias expresivas para lograr desarrollar su pensamiento. Este rasgo intersticial puede reconocerse en primer lugar por su identidad híbrida, que trasciende los cánones y las órdenes tradicionalmente admitidas, y por lo tanto dificulta muchísimo su caracterización y su categorización. Así lo señalan autores, por ejemplo, como Ursula Wiemann, como Antonio Weinrichter, y voy a leer una cita de este último, donde dice, comillas, el ensayo es una forma compleja, en primer lugar porque atraviesa géneros y prácticas, es decir, está siempre entre el documental y el cine experimental y la ficción modernista, y recientemente entre el film y el vídeo, o lo que es lo mismo, entre el cine y el museo. Vemos allí entonces este tema de cómo la dificultad de categorizarse, ¿no? También es un tipo de cine que siempre está entre la ficción y el documental, de alguna forma eso lo caracteriza, y ya vamos a ver por qué también generalmente se le lleva más hacia el lado del documental, y tiene que ver con el tipo de propuestas de reflexión sobre el mundo también que nos propone. De este mismo modo, las expresiones autorrepresentacionales, por ejemplo, como los diarios de vida, como los diarios de viaje, como los retratos, los autorretratos, la correspondencia fílmica o las cartas filmadas, son, como señala Lourdes Monterrubio, formas intermediales, ¿no? También ahí vemos una forma en que opera el cine-ensayo desde una particularidad que son estas formas intermediales que convoca muchas veces a sus prácticas, y que son propicias para que, son formas propicias en las que el cine-ensayo de alguna manera cristaliza sus propias propiedades, entre ellas, por supuesto, su carácter personal. Las formas que acabo de nombrar son formas eminentemente subjetivas, personales, ¿verdad? Y muchas veces muy heterogéneas. El recientemente fallecido Jean-Luc Godard, ¿verdad?, que es una figura emblemática de la forma ensayo, también concibe el cine ensayo como una dimensión intersticial, una zona de relaciones y de intercambios, ¿verdad?, en cuyos intervalos ocurren revelaciones, nos dice Godard. Y paso a leer nuevamente, ponte los lentes, sácate los lentes, lo que nos dice Godard, que es: el cine es lo que está entre las cosas, ¿verdad? Que me parece una frase de suyo fascinante, y bueno, que podemos desglosar obviamente muchas cosas, pero eso, que un poco la idea de hoy es hablar de este entre, el cine es lo que está entre las cosas. Entonces, aquello que se encuentra en este entre, lo que yo voy a proponer en esta bisagra, ¿verdad?, conduce a la configuración de una imagen audiovisual compleja que surge a partir de la creación de un pasaje entre dimensiones. Esta transición, ¿verdad?, se obtiene a través de vuelvo a reiterar, a través de la experimentación con los propios materiales cinematográficos, que a través del montaje propician relaciones críticas finalmente entre lenguaje y pensamiento audiovisual, trazando puntos de encuentro y de fuga entre imagen, sonido y concepto, sin duda, para provocar, en palabras de Deleuze, una recreación del intersticio. El concepto de intersticio que Deleuze explora en su libro La imagen tiempo, se traduce en lo que él denomina también un método del entre, ¿no?, que busca hacer visible lo que es indiscernible entre dos imágenes, o sea, la frontera, ese espacio liminar, ¿verdad?, donde ocurren las relaciones para Deleuze, las revelaciones para Godard, y Deleuze nos dice entonces que este método del entre, ¿verdad?, se fragua en el fondo entre dos acciones, entre dos afecciones, entre dos percepciones, entre dos imágenes visuales, entre dos imágenes sonoras, entre lo sonoro y lo visual, etc. Por eso también esto es muy importante para
para el tema de la imagen bisagra que voy a proponer, esta recreación del intersticio, ¿cierto? Que permite configurar y combinar una serie de elementos y desarrollar una serie de relaciones. Por eso les hablaba al principio de este enfoque interrelacional con el cual yo intento comprender la obra de Perlot. Son varios los teóricos que han retomado los postulados de Deleuze para examinar la potencia de las imágenes para un pensamiento intersticial asociado a la forma ensayo. Josep María Català, por ejemplo, vincula los aportes de Gilles Deleuze alrededor del intersticio con su concepto de imagen interfaz, que también encuentra en el ensayo audiovisual una de las manifestaciones más destacadas, nos dice Català. Puesto que el ensayo, como todo en el régimen de la interfaz, se halla en constante flujo, el pensamiento solo puede producirse en el intervalo, en el espacio intersticial que se forja entre la constitución de un tipo de imagen al entrar en el flujo y el paso a la siguiente por el impulso visual intelectual que ha generado la anterior. Es decir, nos está hablando allí también, evidentemente, directamente de montaje, de cómo opera el montaje para configurar el pensamiento que un autor determinado quisiera canalizar, ¿no? Quisiera movilizar sobre todo. Dice Laura Rascaroli también, ¿no? Señala, que es otra autora que ha trabajado sobre la forma ensayo. Dice, el filme ensayo como cine pensante piensa intersticialmente, y para entender cómo funciona el filme ensayo debemos observar cómo forja brechas, cómo crea disyunciones. Al final de la exposición les voy a poner la bibliografía también para que quienes estén interesados en buscar estos textos puedan encontrarlo. Entonces, a partir de esta suerte como de muy breve marco conceptual, vamos a intentar a continuación esbozar el concepto de imagen bisagra para entender cómo se piensa intersticialmente el cine ensayo en los diarios cinematográficos de Perlot. Y vamos a ver entonces que fruto del análisis interrelacional, como les decía hace un rato, de los diversos procedimientos intersticiales que a nivel narrativo, visual y sonoro fue posible identificar a lo largo de los diarios cinematográficos de David Perlot, en el trabajo de mi tesis doctoral, voy a pasar a intentar delimitar una propuesta que dé forma a la imagen bisagra. Guiados por la disposición de las propias operaciones desplegadas en sus ensayos, en sus diarios, la imagen bisagra se propone como un dispositivo de exploración, de observación, de análisis y de reflexión, capaz de responder a la multiplicidad y heterogeneidad de una imagen audiovisual compleja, caracterizada tanto por su riqueza estética, conceptual y política, como también por sus dimensiones asociadas a la subjetividad y a los afectos, ¿no? Estamos hablando de diarios de vida, que no se nos olvide que todas esas dimensiones están constantemente interrelacionándose. Entonces, por la propia naturaleza, por una parte, de los ensayos cinematográficos y por otra parte de los diarios fílmicos, ¿verdad? El procedimiento de la imagen bisagra posee un carácter exploratorio, abierto, que se orienta hacia la descripción de un modelo interpretativo de representación que no se pretende para nada absoluto o clasificatorio, por el contrario, como un mecanismo para facilitar la observación y la reflexión. La imagen bisagra podría entonces entenderse como un dispositivo de exploración de naturaleza estética y reflexiva, ¿no? Y reflexiva, que busca interrogar las operaciones retóricas, enunciativas, visuales y sonoras, por cierto, espaciotemporales, emotivas, técnicas también, entre otras. Hay todo un tema ahí del paso, por ejemplo, que David Perlot realiza entre sus primeros diarios en 16 milímetros y luego su tránsito hacia el uso del vídeo y de la imagen electromagnética, que también supone una serie de intersticios allí que operan en la parte abiertamente técnica. Y lo importante es hacer toda esta exploración, ¿verdad? Desde una exploración, desde una aproximación interrelacional, que sea capaz de descubrir y de describir estas prácticas cinematográficas intersticiales que develan una estética liminal. Estos procedimientos conducen a una forma de pensamiento subjetivo,
a través de la que el cineasta reflexiona sobre el potencial del propio lenguaje audiovisual para interrogar la realidad. Estos son unos extractos todos de los diarios para que vean también, vamos también familiarizándonos con una obsesión que también hay, porque también la metáfora de la bisagra, ¿no? De la ventana como tránsitos de espacios, de tiempos, de dimensiones. La imagen bisagra opera como un articulador de configuraciones. Convoca y combina estas articulaciones para explorar entre sus dimensiones y sus elementos, de modo que estos elementos de alguna forma como que cooperen entre sí, entretejiendo una red de relaciones. Y podemos entender que la bisagra es esa red de relaciones, es aquella zona de contacto que propicia un sistema de encuentros y de interconexiones. En ella, entonces, en esta bisagra se articulan las configuraciones de forma y de sentido que interactúan como una unidad, pero nunca como una totalidad. La imagen bisagra como unidad ordena, organiza y coordina, digamos, las diferentes dimensiones reunidas a partir de las operaciones y de los procesos involucrados en su articulación. Representa el espacio relacional en sí mismo, allí donde se piensan todas las variables en conjunción, en relación, de modo que no es posible concebir una imagen bisagra en forma autónoma. Es decir, si yo les muestro esta imagen, ninguna de estas imágenes por sí sola va a ser una imagen bisagra, ¿no? Sino solo en los intervalos de las combinaciones y los procedimientos que le dan forma y que le dan sustento. El procedimiento bisagra entonces orienta la disposición, como les decía, y el ordenamiento de imágenes, sonidos, materialidades, palabras, reflexiones, informaciones, diálogos, etcétera, que combinados entre sí configuran unos determinados sentidos. Entonces, el dispositivo opera sobre la película, es el resultado de un proceso de exploración en la obra. Los procedimientos interrelacionales del dispositivo bisagra, digamos que operan entre y a través de la combinatoria de las prácticas y de las potencias expresivas del medio cinematográfico para interrogarlo, como les decía hace un rato, y para movilizar una forma de pensamiento audiovisual dinámico, complejo, un pensamiento nómade, al igual que la propia identidad de David Perlov. Y como vemos aquí, como metáfora visual, exclusivamente como en su dimensión de metáfora visual, la bisagra, sí, claro, la imagen bisagra se traduce en la reiterada concurrencia de motivos como, por ejemplo, ventanas, por cierto, puertas, pasillos, dinteles, ascensores, espejos, reflejos, televisores, como ven allí, que también se entienden como otra bisagra. Es decir, una serie de goznes, de alguna forma, que representan la circulación de las diversas dimensiones problematizadas a través de las reflexiones del cineasta. Pero la imagen bisagra no se queda en esta realidad, vale decir, ni la sola presencia de estas figuras basta para que se constituya un dispositivo bisagra, ni su comparecencia es imprescindible, por cierto, para que ocurra, ¿verdad? Para que se dé esta configuración intersticial. No se queda en esa literalidad, ¿no? Esta condicionante, de hecho, no podría existir en la medida que, como acabo de decir, la imagen bisagra emerge desde la interrelación de los elementos y no de sus componentes aislados, ¿no? Entonces, tómense estas imágenes que les pongo allí como también una metáfora de la bisagra, pero no podemos quedarnos en esa literalidad. En la práctica, el procedimiento bisagra combinó una serie de configuraciones de forma y de sentido de las categorías narrativas con las categorías visuales, sonoras, espaciotemporales y tecnológicas que se materializaron en una serie de interrelaciones en las que todo lo que ustedes están viendo aquí, todos estos puntos de alguna manera se articulan y conectan, tampoco pueden verse como dicotómicos, no es vida y arte, público-privado, sino que es también arte con los otros, exilio con sonido, etc. Están completamente, son puntos que se buscó interrelacionar, ¿no? Todos se articulan, todos se conectan. Las estructuras en las que se organizan estas configuraciones que tienen allí en la diapositiva, concebidas como espacios de interconexiones y de intersubjetividades también, pueden ofrecer una serie de interpretaciones acerca de cómo se corresponden las relaciones entre, y aquí paso a leer lo que está aquí, ¿no?
entre vida y arte, entre privado y público, entre interior y exterior, por ejemplo, el hogar y la calle, que es un constante ir y venir, ¿no? en las imágenes y en los sonidos de Perlot, estos intervalos entre el hogar y la calle, lo doméstico y lo político, la macrohistoria y la microhistoria, el pasado y el presente, entre el universo de los vivos y el universo de los muertos, entre el yo y los otros, entre exilio y retornos, entre pertenencia y desarraigo, entre, y aquí me tengo que mover para acá porque no veo, pero bueno, creo que lo tengo escrito por aquí, entre nomadías, fronteras, patrias y ciudades, o sea, por ejemplo, Tel Aviv, ¿verdad? Sao Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, París, las ciudades en las que él vivió, entre pertenencia y desarraigo, entre la imagen fija, particularmente la pintura y la fotografía, sobre todo, y la imagen en movimiento, el cine, entre tecnologías analógicas, el celuloide y la película fotográfica, que también está muy presente la fotografía, por supuesto, en sus películas, y la tecnología y los dispositivos electromagnéticos, como el vídeo, entre imagen y sonido, entre sonido y sentido, entre voz y palabra, y entre las formas intermediales que mencionábamos hace un rato, a partir de la cita que les decía de Lourdes Monterrubio, ¿verdad?, que se convocan allí, estas formas intermediales de representación, como los diarios de vida, los diarios de viaje, las cartas visuales, los retratos, los autorretratos, etcétera, etcétera. Vale, entonces, como les decía, en ningún caso estas configuraciones tienen que entenderse como oposiciones binarias, sino que siempre como interrelaciones, como relaciones conectadas, difusas, fluidas, porosas, y como siempre en interconexión. Entonces, antes de entrar en el análisis de los diarios propiamente tal, recapitulemos un poquito brevemente y digamos que los espacios de enunciación de los ensayos de Perlov están modulados por códigos poéticos, narrativos, informativos, reflexivos, políticos, artísticos y emotivos, cuya interconexión a través de la imagen bisagra permitió establecer relaciones dinámicas, ¿verdad?, entre dispositivos que son comunicacionales, entre formas expresivas e intersubjetivas, entre contextos, entre geografías y elementos como los que veíamos representados en la diapositiva recién. Entonces, a partir de la integración de las prácticas relacionales, el dispositivo de la imagen bisagra precipitó una serie de formulaciones alrededor de las poéticas del intersticio que examinamos en la obra de Perlov, considerando la diversidad de estrategias ensayísticas de autorrepresentación que se articulan en su obra y que modulan una subjetividad fracturada, en tránsito, una identidad nómade que está constituida desde los dilemas del desarraigo. El desarraigo es un espacio cuyas distancias Perlov transita, en palabras de Daniel Sibony, entre dos identidades, entre deux identités, la brasileña y la israelí, una subjetividad que está ubicada en un estado intermedio, en un intervalo cuya posición está en constante transformación y que hace del sentido de extrañamiento un estado permanente. Para ofrecer algunos ejemplos, digamos, resultantes del análisis y por tratarse estos ensayos de ser diarios de vida, me parece que lo primero tal vez es entregar ciertos antecedentes biográficos del cineasta. Lo cierto es que hubo múltiples desplazamientos en la vida de Perlov que de alguna forma determinaron esta identidad signada por el conflicto del desarraigo. De partida, en Brasil, él nació en Brasil, ¿verdad?, en 1930, en Brasil él era sindicado como judío, y luego cuando se va a vivir a Israel era el brasileño o el sudaca, ¿no? Ya en el primer capítulo, en los primeros minutos del primer capítulo de Diary, Perlov enuncia abiertamente su condición de forastero y lo hace citando una canción de una cantante norteamericana que le fascinaba, que se llama Odetta, y dice: "Stranger here, stranger there, stranger everywhere. I wish I could come home, baby, but I'm a stranger also there". Es decir, soy extranjero, soy forastero, más que extranjero, soy forastero en cualquier sitio, ¿no? Esa identidad como de paria de alguna manera. David Perlov fue descendiente de una familia jasídica establecida en Palestina en 1857, fue su abuelo, un judío ortodoxo, quien inmigró a Brasil,
Perlov nace en Río de Janeiro, como les decía, en 1930, y siendo un bebé, muy, muy pequeñito, sus padres se trasladan a vivir a Belo Horizonte, donde él pasa una infancia bastante dura. Su padre, que fue un mago itinerante, abandona a su familia y a David cuando tenía 3 años, y él y su hermano pequeño, Aarón, se quedan con la madre, Ana, y con a quien él llama mi madrastra negra, doña Yomar, que es muy citada en sus diarios. A los 10 años, el abuelo, la madre tenía una serie de trastornos, de problemas de salud mental, entonces el abuelo va y los rescata de alguna manera y se los lleva a vivir con él a Sao Paulo. Cuando David tenía 10 años, en el fondo pasa, digamos, atraviesa este destierro de la madre también, ¿no? Fue en Sao Paulo, cuando ya vivía con su abuelo en Sao Paulo, en el contexto de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias para el mundo judío después del Holocausto, que un Perlov adolescente comienza a desarrollar una serie de inquietudes políticas y vuelca su interés hacia la Tierra Prometida. Entonces ingresa a un movimiento juvenil socialista judío que se llama Dror Habonim, y allí conoce a Mira, quien más tarde sería su esposa, la madre de sus mellizas, y además productora de Diary. Fue también en Sao Paulo. Sao Paulo fue una ciudad que lo marcó mucho, donde él comienza a pintar de la mano de quien fuera su mentor, un pintor brasileño llamado Lazar Segal, y fue la razón por la cual también él migró. A principios de los años 50, con 22 años, Perlov se traslada a París para estudiar en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes, y esa estadía que en principio se extendería por un año, tras el cual David emigraría a Israel, se prolonga por 6 años que fueron determinantes en su vida, especialmente en lo que se refiere precisamente a su encuentro con el cine. Perlov trabaja en la Cinemateca Francesa de la mano de Henri Langlois y conoce personalmente a cineastas como Alain Resnais, como a Chris Marker, como a Roberto Rossellini, que le ofrece trabajar juntos, conoce a Orson Welles y particularmente importante fue su encuentro con quien fuera también su mentor y amigo Joris Gibbons, que aparece también en sus diarios, en una suerte de retrato. Ya a finales de la década del 50, con 28 años, David y Mira emigran definitivamente a Israel. Su vida como cineasta, como profesor de la Universidad de Tel Aviv, como marido, como padre, como hijo, como amigo, como abuelo, sus retornos a las ciudades en las que vivió, sus reflexiones sobre el desarraigo, sobre la alteridad, sobre la contingencia, por cierto, y sobre la historia, son elementos que se van entretejiendo en los diarios que comienza a filmar en 1973, o sea, cuando ya estaba él en Israel, y que continúa filmando por 3 décadas hasta su muerte en Tel Aviv el año 2003. ¿Por qué comienza a filmar sus diarios el 73 y no antes? Porque antes Perlov es de alguna manera cooptado por la institucionalidad israelí para ser como el cineasta oficial. Y él comienza a filmar una serie de películas, pero él intenta, después de esta experiencia que había tenido de encuentro con un cine libre, con el neorrealismo italiano, con la Nouvelle Vague y con todo lo que se había encontrado en Francia, él quería hacer un tipo de cine autoral, libre, y por supuesto las constricciones de la institucionalidad no se lo permitían, y él entra en una depresión y en un momento decide renunciar a todo eso y quedarse en las 4 paredes de su casa a filmar sus diarios, que comienza a filmar, como les digo, en 1973. A lo largo de su vida, Perlov emprende varios viajes de retorno a Brasil, su Arcadia perdida de alguna manera, ¿no? El país del pasado, de la infancia, de la adolescencia, y estos viajes que por supuesto están documentados en sus diarios. En ellos el desplazamiento funciona como metáfora del movimiento interior, pero hay mucho desplazamiento físico, vemos muchos traveling, ¿no? Entonces la travesía de alguna manera es tanto efectiva como afectiva, y opera como un motor de autorrepresentación y de autoconocimiento. Entonces, Perlov en Brasil vuelve a transitar los paisajes urbanos, culturales y emocionales del pasado para construir imágenes y sonidos capaces de dar presencia, de traer al presente aquello que no es del orden de la presencia, sino de la ausencia más bien. Entonces, se trata de imágenes y de sonidos que en general se cristalizan desde una cierta crisis, desde un desajuste, ¿no? Porque ponen en tensión las contradicciones existenciales y la complejidad de la realidad y la complejidad de la vida que le tocó atravesar a Perlov. A partir de estos tránsitos Perlov elabora una serie de estrategias bisagras vinculadas a la representación del tiempo y del espacio.
Los umbrales entre espacios interiores, por ejemplo, como les decía hace un rato, entre el hogar, el taller de montaje, la sala de clases de la universidad y los espacios exteriores en su tránsito, como Flaneur, por ejemplo, por su barrio céntrico de Tel Aviv, o como pasajero de un tren, de un taxi o de un tranvía por las calles de su Río de Janeiro natal, de su infancia en Belo Horizonte, o las que transita luego recordando su adolescencia y su juventud en Sao Paulo, o las de su adultez temprana en París, ¿no? Está este movimiento constante que se da en espacios, pero para convocar también un tipo de movimiento temporal. Estas correspondencias, por lo tanto, son tanto espaciales como temporales, ¿no? Ya que, como les digo muchas veces, él realiza operaciones liminales en las que desde el presente se evoca el pasado y sus ausencias. Entonces, esto hace que Brasil e Israel son percibidos de alguna manera por Perloff como territorios llenos de contradicciones, ¿no? Son lugares dinámicos y en permanente conflicto. Como cineasta nómade, él recorre estas cartografías para dar forma de alguna manera a esta poética del desarraigo que transita entre la filiación y la orfandad, ¿verdad? En este constante ir y venir entre el alejamiento y el acercamiento hacia y desde sus orígenes. Entonces, las experiencias de la nomadía que atraviesan su vida y en consecuencia que sus diarios, ¿verdad? Dan cuenta de las formas en que el desarraigo modula la subjetividad de Perloff, y elaboran un pensamiento ensayístico basado en las preguntas sobre la identidad, el origen y el hogar. A través de la imagen bisagra se analizaron las implicancias sociales, culturales y políticas también de las relaciones entre exilio y retorno, entre pertenencia y no pertenencia, entre patrias y comunidades, todas entendidas también como dimensiones de encuentros, de reunión, de interacciones humanas, porque está la gente, está la otredad en cada uno de estos espacios también, no solamente, ya vamos a verlo, no es solamente no es ni mucho menos un tipo de cine ensimismado y narciso, ¿no? Sino que siempre está en la interconexión con los otros, en esos espacios de interacción humana y de intercambios que son concretos y que también son simbólicos, ¿no? Y que se juegan como espacios de asociaciones y de negociaciones. De las operaciones bisagra que modulan esta circulación entre interioridad, exterioridad, alteridad, es posible de alguna forma concluir que los mecanismos espaciotemporales concebidos por Perloff propician de alguna forma unas escalas de mediciones, ¿no? de densidades, de distancias entre, por ejemplo, proximidad y alejamiento, el cerca y lejos, aquí y allá, campos de movilidades, ¿no? Pulsos entre movimiento y suspensión, ritmos y tránsito, pasajes entre hoy, ayer y mañana. Esa suerte, como por eso les digo, como de mediciones, de escalas que se propician. Los elementos biográficos también aportan piezas que puestas en relación, contribuyen a complejizar la comprensión de la subjetividad de Perloff, tanto desde una dimensión personal identitaria, pero también desde su complexión como artista y como cineasta. En la experimentación con los propios materiales cinematográficos, primero, como les decía, con la tecnología analógica, tanto en cine como en fotografía, y luego más tarde con la digital, en el transcurso del aprendizaje de una práctica, porque en ambos diarios, tanto en Diary como en Updated Diary y en My Stills, él da cuenta de su aprendizaje con estas técnicas, ¿no? Aprender a filmar solo en 16 milímetros cuando él siempre había tenido un cámara, aprender a filmar con la cámara en video, ese tránsito de lo que era de lo analógico a lo digital, ¿no? En el aprendizaje de una práctica, de un saber o de un oficio que se va creando y recreando en el espacio de la vida, por una parte, pero también en el espacio que es parte de la vida, del taller, de la sala de montaje, ¿no? Es allí donde también la imagen bisagra representa una suerte de laboratorio en el que se ensaya la formulación de este pensamiento heterodoxo y heterogéneo, basado en una expresión subjetiva, pero que trata sobre el propio cine. Es decir, sus diarios
configuran el espacio intersticial en el que toma forma y sentido una suerte de ars poética, el ars poética de Perloff, un espacio que representa de alguna forma como el taller del artesano, del artista que ejecuta su oficio, que muestra sus herramientas. Nosotros estamos en sus diarios constantemente viendo las cámaras, viendo los dispositivos domésticos para el registro sonoro, porque el sonido lo hacía con unas cintas grabadoras de cassette en todos los diarios, por ejemplo. Ni siquiera con una reflex ni nada de eso, ¿no? Estamos viendo constantemente las moviolas, estamos viendo los proyectores, estamos viéndolo montar, estamos viendo cómo le enseña a su hija y a él a montar. Es decir, todos los materiales y sus usos también, ¿no? Lo vemos revisando sus cortes, lo vemos fotografiando, lo vemos filmando, lo vemos editando, lo vemos escuchando sus registros sonoros, repasando todo ese material. Allí Perloff desnuda el proceso de la creación, ¿no? Revela el cosido de su pensamiento y de su escritura, y formula las preguntas sobre los procesos del filmar y del editar. Entonces, es allí donde también el diario se configura como ensayo. Estos diarios se configuran allí como ensayo, en ese trazo que de alguna forma se comienza a bosquejar sin saber necesariamente de antemano hacia dónde nos conduce ni hacia dónde va a derivar, y prueba de ello es que se pasa toda la vida haciendo los diarios. Cuando Perloff muere había un nuevo diario que estaba realizando, del cual había logrado editar 40 minutos, es decir, era un ejercicio vital, ¿no? No hay necesariamente un conocimiento de hacia dónde nos conduce, hacia dónde nos va a derivar. Entonces las ideas se formulan en este ejercicio del boceto, ¿no? Adopta la forma como de apuntes, donde persiste la incertidumbre por sobre todas las cosas del propio proceso, una suerte como de work in progress, que al igual que la vida, como son diarios, al igual que la vida, se proyecta en el decurso de la misma. Entonces el proceso de un film que se está siempre haciendo, ¿no? Que no solamente conlleva el aprendizaje del cineasta con su arte, como les decía, con su oficio, sino también opera en la bisagra entre múltiples procesos de transmisión del oficio en nuevas generaciones. Como todo proceso de enseñanza-aprendizaje, este surge de un encuentro, ¿no? Perloff, por ejemplo, como les decía, trabaja cotidianamente con su hija Yael, a quien vemos registrando los sonidos en una grabadora doméstica en medio de unas manifestaciones de Tel Aviv, o la vemos en muchas ocasiones montando los diarios. En una escena particularmente del tercer capítulo de Diary la oímos en un monólogo precioso sobre su oficio como montajista, largo además, sobre los gestos, sobre la pulcritud, sobre la repetición de esa gestualidad, sobre la materialidad y la manualidad de la práctica, ¿no? de esta herencia de una mirada que va del padre a la hija. Y en esa escena, que es muy bonito también porque le permite a David Perloff reflexionar acerca de su experiencia como padre, ¿no? Como mentor, como acompañante del proceso de crecimiento y de aprendizaje de su hija a partir de la transmisión de este oficio. No solamente eso, sino que por otra parte esta dimensión pedagógica también se refleja en muchas y muy significativas escenas de los diarios donde Perloff ejerce como profesor de cine en la Universidad de Tel Aviv. Entonces lo vemos preparando sus clases, preparando las películas que va a proyectar, luego lo vemos contemplando, filma, ¿verdad?, a los rostros de sus jóvenes estudiantes en el aula, los ejercicios cinematográficos que estos preparan, etc. Perloff también rescata, para sus clases, por ejemplo, entre otros, pero me acuerdo por el tema de las clases, rescata, inscribe y proyecta las cinematografías de un montón de cineastas que convocan sus diarios. Ahí están, se los escribo, pero por mencionar solamente algunos: Eisenstein, Bertov, Ivens, Cavalcanti, Dreyer, Wells, Pasolini, Bresson, Romer, y todos los que están allí en la diapositiva. Y en la apropiación de estos autores para integrarlos a sus propios diarios, los ensayos de Perloff ofrecen el reconocimiento y la transmisión también nuevamente de una particular narración acerca del propio cine, ¿no? A través de estas referencias y de reflexiones, porque la forma en que estos cineastas aparecen es muy, muy diversa. Pero a partir de allí se configura una tradición cinematográfica específica, ¿no? Una suerte como de historia personal y alternativa del cine, si se quiere, que es solo la suya, pero lo vale ya, ¿no? Los diarios son un punto de encuentro en el que se conforma una narrativa fragmentada que articula un orden ideológico del cine y de su historia, de alguna manera.
una historia que está siempre también en los umbrales entre lo personal, lo afectivo, digo lo afectivo porque si los convoca son cineastas que en general él ama, él admira, ¿no? Y también lo político, en esta vocación de generar, que no es una vocación suya, pero lo hace incluso, yo creo que al convocarlos, ¿no? Es también una mirada política de la tradición y de su oficio y de quiénes son sus referentes. Si nos queda tiempo, luego también tengo un pedacito de una película donde, por ejemplo, vemos trabajando dentro de sus diarios, vemos trabajando a Claude Lanzmann, y es muy loco porque Perloff se pregunta allí, o especula en el fondo, qué es lo que Lanzmann pretende realizar con Shoah. Cuando Lanzmann estaba trabajando, todavía estaba recién articulando sus diarios, y Yael, la hija de Perloff, lo está ayudando a montar. Entonces, también está el incorporar sus propios diarios. Perloff incorpora fragmentos de sus propios films tempranos o de otros proyectos documentales en los que él trabaja en paralelo a estos diarios, a estos ensayos. Entonces, en esta suerte de historia interior del cine que les decía, los propios diarios de Perloff también representan una continuidad de alguna forma inscrita en una tradición que nunca pretende establecerse en todo caso como clausura ni como canon, sino como una suerte de acervo de apuntes, como una posibilidad. A esta posibilidad, sin embargo, puede reconocérsele sin duda un potencial cognitivo, creo yo, y didáctico, ¿no? que opera en la proyección de este saber específico sobre el arte y el oficio que se cultiva. Y así es como se va configurando de alguna forma una tradición artística, una herencia en la transmisión de este hacer, pero también un conocimiento vinculado al cine y a su interrelación con otros regímenes artísticos, y esto también es interesante. Por ejemplo, muchas de las escenas del primer capítulo de Updated Diary, que se llama Infancia Protegida, donde David Perloff se focaliza principalmente en la observación de sus pequeñas nietas y nietos, ella es abuelo y es una reflexión sobre el tiempo. En muchas de esas escenas, por ejemplo, se trata de una serie de relaciones entre el cine y la danza, el teatro y la dramaturgia, a partir de las obras de teatro que van improvisando sus nietecitas, con la música clásica, a partir de la observación de estas chiquitas cuando están aprendiendo a tocar algunos instrumentos, o juegan en sus espacios domésticos, entonces se sientan al piano y bailan y oyen música y ven ópera y teatro en video, o representan cuentos, y él va trenzando de alguna manera allí estas relaciones entre dramaturgia y cine, entre teatro y cine, etc. Entonces, la transmisión de una inquietud por el arte como parte de la vida se traspasa, y lo vemos en Dyer sobre todo, a sus hijas Yael y Naomi, que una es cineasta Yael y Naomi es bailarina, y a cada uno de sus nietos, que son todos también cultivan alguna forma de arte. Allí les pongo, de hecho, algunos de los diferentes cultores de diferentes disciplinas que están convocados en sus diarios de diferentes maneras. Entonces, es en la interrelación de las varias tradiciones artísticas que Perloff convoca en sus diarios que opera otra dimensión también de la imagen bisagra. Perloff da cuenta de sus referentes y de sus filias artísticas a partir de citas o de otros recursos intertextuales, de homenajes o guiños que dan cuenta, por ejemplo, de su admiración por una serie de creadores que de alguna manera lo inspiraron o influyeron en la configuración de su mirada. Entonces son múltiples las reflexiones entre imagen en movimiento e imagen fija, por ejemplo, que Perloff desarrolla en sus diarios constantemente con la fotografía, por ejemplo, pero sobre todo, y en el último capítulo, en My Stills, que va sobre eso, va sobre su trabajo como fotógrafo, pero también con la pintura, a lo largo de todo el corpus ensayístico, está constantemente generando relaciones con pintores que él admira y pensando diferentes formas de dar cuenta de esta bisagra entre diferentes regímenes de visibilidad. Aquí sí quisiera, es que no sé si, bueno, después si nos queda tiempo vamos a ver imágenes, me da pena no poder verlas, pero si no alcanzo a cerrar. Les voy a contar en el fondo entonces, hay en el cuarto capítulo de Diary hay una escena donde Perloff recurre a una serie de grabados de Goya, que son los desastres de la guerra, para criticar la representación de los medios, y particularmente la televisión, alrededor de la guerra del Líbano.
Entonces filma los grabados desde un libro que tiene en la estantería de su casa, o sea, generando nuevamente también un pasaje entre la cultura académica y la cultura de masa. O sea, él siempre está, las obras que cita las está sacando de postales que compra, o de libros, libros que tiene en su casa, de fotografía, o de cine. No hay a la hora de representar esas imágenes, no hay necesariamente, o sea, hay una reivindicación de la baja cultura de alguna manera, ¿no? De la cultura de masa. Y Perloff tiende a inspeccionar las figuras y los epígrafes que están inscritos sobre las láminas de Goya para, como les decía, generar una serie de preguntas alrededor de la masacre que está ocurriendo en la guerra del Líbano y la dificultad ética y estética de encontrar las imágenes apropiadas para su visualización, para su representación y para su inteligibilidad. Entonces, nuevamente en una bisagra que añade nuevos pliegues a la representación de la guerra, Perloff confronta el proyecto de Goya con otros dispositivos como la televisión, criticando los discursos de la televisión y la forma en que está exhibiendo el conflicto bélico y poniendo de relieve la mirada del pintor español, y dice que Goya debería haber sido nombrado como el mejor reportero televisivo de todos los tiempos, ¿no? O sea, eso es lo que concluye, porque dice que a diferencia en el fondo de la superficialidad con la que la televisión cubría el conflicto, el pintor español realizó sus grabados como una verdadera crónica visual de la barbarie que describe mucho más explícitamente las desgracias, las torturas, las atrocidades, las hambrunas, las enfermedades, las muertes que asolaron España durante la Guerra de la Independencia. En otro momento del mismo capítulo, Perloff, por ejemplo, recurre a la música para, con el Campo de los Muertos, de la cantata de Alexander Nevsky, de Prokofiev, intentando nuevamente encontrar un lenguaje que lograra de alguna manera sensibilizar frente a la brutal masacre de Sabra y Chatila de 1982 durante la guerra del Líbano. Entonces, la poética del mensaje de la cantata ofrece un claro contraste respecto de la precisión fría y aséptica del lenguaje empleado por la televisión, ¿no? Que eran formas de las que Perloff abiertamente desconfiaba, o sea, él desconfía completamente de cómo la televisión cubre estos conflictos. Entonces, al igual que con los grabados de Goya, estas imágenes sonoras son mucho más realistas de lo que una representación distante, o por el contrario, obscenamente explícita, ¿verdad?, sería capaz de comunicarnos. Y él encuentra en el arte, y por lo tanto filma esos sonidos, filma esas imágenes para hablarnos de la guerra que él además estaba pasando en su casa. De hecho, para aproximarse a muchos de los conflictos bélicos que filma, Perloff recurre a filmar la pantalla del televisor que está en el medio del salón de su casa, reforzando la estrategia visual intertextual del cuadro dentro del cuadro, ¿verdad? Pero donde la televisión opera como un intervalo de acceso que articula un vaivén entre el adentro y el afuera, ¿no? Y que refuerza esta dinámica entre lo doméstico y lo histórico, entre lo íntimo y lo público. Y simboliza entonces el aparato de la televisión una nueva ventana a través de la cual los enfrentamientos bélicos penetran simbólicamente en el hogar, pero de alguna forma mantienen a él y a su familia distanciados, resguardados de las hostilidades. Entonces nuevamente hay aquí, como les mencionaba hace un rato, un juego de distancias mediante el cual poder acercarse, informar y reflexionar sobre la guerra, a la vez que distanciarse, tomar resguardo y estar cuidado él y su familia de las hostilidades. Empleó esta estrategia en Diary, por ejemplo, a lo largo de la guerra del Yom Kippur y de la guerra del Líbano, pero también la emplea, esta estrategia, digo, de filmar la televisión, en Updated Diary, para dar cuenta de los comicios de 1996 y 1999, si no me equivoco, que elegían el primer ministro de Israel, donde una vez sale Edu Barak, el otro sale Netanyahu, en fin. Y también para reflexionar sobre la frivolidad y la superficialidad ya en ese contexto de la televisión, cuando todo era virtual. Él reflexiona en esos comicios acerca de la virtualidad como una palabra que está de moda, y como que esta espectacularización de todo, ¿no? De toda la política y de los conflictos bélicos, etc. También la televisión es un motivo particularmente preponderante en My Stills, a partir de las fotografías, ¿no? que él hace a la televisión, especialmente durante la emisión
de los noticieros que transmitieron la caída de las Torres Gemelas en el atentado del 11 de septiembre del 2001, y la posterior guerra de Afganistán. Van muchas fotografías que van dando cuenta de la guerra a partir de tomarlas directamente a la televisión. Ahí cuestiona la superficialidad también, la responsabilidad de transformar el horror en un espectáculo, en fin. Creo que no hay precedente en la historia del cine de un diario de vida en el que la guerra sea una parte integral, que al estar contenida a través de la televisión en la dimensión de lo íntimo, ¿no? Del hogar, disuelva de un modo tan radical los límites entre los dominios de lo privado y de lo público. Me voy a ir apurando, porque nos queda poquito, unos 5 minutos yo creo, pero creo que logro acabar. Pero quiero tomarme un tiempo para dar cuenta que podría saltármelo, pero es una parte interesante que además me interpela directamente porque es lo que estoy trabajando y profundizando ahora, que tiene que ver con la dimensión sonora, ¿no? Otro de los campos en los que también se exploró la aplicabilidad de la imagen bisagra, con particular énfasis en el dispositivo de la voz, tanto como voiceover, ensayística y autorreflexiva, como también en cuanto a la materialidad y a la fisicidad de lo oral como inscripción del cuerpo en la imagen. Entonces, la expresividad de la voz no solo da lugar a la producción de sentidos a través de la palabra, sino, como suele verse reducido por lo demás su dominio. En los diarios de Perlov, la voz complejiza un sistema comunicativo que expande los límites de la palabra para fortalecer su potencial como experiencia física audible, encarnada en un cuerpo sonoro, ¿no? De este modo Perlov articula una poética de la microoralidad, por ejemplo, y ahí sí, tal vez para terminar vamos a mostrar un pedacito, que está compuesta por una gran cantidad de gestos vocales que surgen desde la performatividad de la boca y que transitan en la bisagra entre el sonido y el sentido. La voz en estos diarios, ¿verdad?, ofrece tremendas posibilidades comunicativas, expresivas, poéticas y experimentales cuando, por ejemplo, en su encuentro con los demás, la escucha de Perlov se deleita verdaderamente en la palabra del otro cuando es cantada, ¿no?, como recurso evocativo. Cuando es pronunciada la lengua de los ancestros como una dimensión afectiva e identitaria. Perlov se detiene en la musicalidad de los acentos y entonaciones, por ejemplo, como indicios de subjetividad, de memoria, de pertenencia. En las intervenciones y testimonios de sus hijas o de terceros, ¿verdad?, a modo de que están, narrados como performados, recitados, como monólogos o como soliloquios. También deposita su atención, por ejemplo, en microrealidades como la risa y el llanto de sus hijas como vínculo emotivo, o el hipo y los balbuceos de sus nietas en Updated Diary como señal de intimidad. Entonces, estas y otras formas de representación de los fenómenos sónicos modulan relaciones, como está allí en la diapositiva, entre sonido e imagen, entre sonido y música, entre sonido y cuerpo, cuerpo y voz, voz y palabra, entre lo vocal y lo bucal, ¿verdad?, como umbrales que operan también entre pensamiento, experiencia, cuerpo y realidad. O sea, la imagen sonora, sin duda, la imagen bisagra es sin duda una imagen sonora, ¿no? La imagen bisagra no solamente surge a partir de la visualidad cinematográfica, sino de las correspondencias que lo visual establece con el sonido, lo que juntos evocan en el nivel de las percepciones psíquicas, mentales, emocionales y afectivas de los individuos, y que relacionados, por cierto, con las imágenes, estos regímenes de la oralidad y de la expresividad que caracterizan a los sonidos que reúne Perlov, refuerzan también la representación de su desarraigo identitario. Y con esto voy a ir terminando, pero por ejemplo los recursos sonoros desplegados en torno a los idiomas. Es interesantísimo cómo Perlov, al evocar la lengua materna y sus acentos particularmente, adquieren una tremenda importancia identitaria para Perlov. Es decir, la lengua como particularidad de una comunidad, de lo propio, del hogar, que nos dota como hablantes, ¿cierto?, de un sentimiento de pertenencia y de seguridad. Entonces, para él, atender a sus inflexiones, a su pronunciación, a los acentos, a su dicción, a la entonación, a los timbres, ¿no?, a una serie de comportamientos del idioma, para él es poner de relieve mediante sonidos ciertas especificidades que ponen en relación, por ejemplo, la palabra con un lugar.
porque la lengua también evidentemente alude a una nacionalidad, a un territorio, a un país, a una geografía, incluso a un determinado barrio, en el caso de los acentos, de una clase social, etc. Como decía Brandon Lavelle, encontrar nuestra propia voz equivale a encontrar nuestro propio lugar. En el tercer capítulo de Diary, de Updated Diary, por ejemplo, escuchando hablar a unos niños, bueno, les voy a poner mejor en vez de, vamos a poner un video para terminar, y como también donde les pido que pongan atención a ciertas, a las otras cosas que hemos ido hablando. El video este está particularmente montado a partir de una serie de escenitas que tienen que ver con lo oral, pero también allí pueden ver otras de las dimensiones bisagra que hemos analizado a lo largo de la ponencia. También entendamos que los diarios de Perloff pueden comprenderse bajo un concepto que es el cine acentuado, trazado por Hamid Nafisi, para referirse a obras realizadas en general por autores que han debido abandonar su lengua materna, que se encuentran en el exilio, y que están hechas con el acento propio de determinadas comunidades lingüísticas. Y precisamente para delimitar ciertas identidades individuales y colectivas, ¿no? Él habla también de esta acústica del exilio, que se relaciona mucho con lo que también autores como Rossi Braidotti, por ejemplo, hablan acerca de la nomadía lingüística, ¿no? Para hablar de la condición del políglota y de su nomadía lingüística que está siempre deambulando entre lenguas, como es el caso de Perloff. Y que para Rossi Braidotti ese lugar del nómade lingüístico es un lugar privilegiado para generar un pensamiento crítico y para deconstruir la realidad. Entonces, creo que de alguna manera agudizar nuestra atención en la bisagra, ¿no? En sus espacios liminales y relacionales, puede contribuir a generar una comprensión audiovisual compleja que abrace dimensiones reflexivas, estéticas, políticas y afectivas para aproximarnos a expresiones ensayísticas del cine, no solamente al cine de Perloff, sino que el potencial espera ser, digamos, de mayor alcance, y las potencialidades comunicativas, experimentales e ideológicas, donde lo real se evidencia en sus pliegues tal vez más inefables, más ambiguos, más opacos, pero también sin duda creo en los más poéticos y en los más políticos. Entonces, para terminar, los quisiera dejar con un pedacito para no dejarlos con las ganas de ver algo. ¿Se puede o no, Cristian? ¿Alcanzamos? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Vale. Eu vou tentar lembrar. Pintor que pintas iglesias, píntame angelitos negros. ¿Y ahora? Tínhamos angelitos blancos y negros. Porque nunca te acuerdas. Tú que pintas angelitos blancos, nunca te han ido negro, pintor de santos y alcobas. Píntame angelitos negros. No me acuerdo más. פלה הביאה לנו תקליט, מהארץ שלנו, היא אומרת. אני מאזין למוסיקה, אבל מתקשה לקלוט אותה. כאילו הפכתי חירש לצלילים המוכרים. כל מה שאני שומע זה הולם תופים משתק, כי אותם תופים עליהם תופפו ליד ביתי בבלו הוריזונטי. לעומק הלילה, לילה אחר לילה, מכינים עצמם לקראת הקרנבל הבא. נסעתי לי לפריז, קיבלתי מכתב, ישבתי בבית קפה, אני פותחת, מכתב מודפס, טק, 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 טק. הרגשתי את הקצב שלו מתוח, פה הנקמה, טק, 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 טק. הרגשתי איך תכנון הפסקאות, איך המכתב בנוי, פסקה, נושא חדש, כמו מכתב של עורך דין. פתיחה, כמובן, אני איתה. בשביל זה כתבתי לך, אני איתה, סוף הפסקה, אני חי קיים מאוד מאוד, כמו שאמרתי, ואחר כך הוא אומר, ויש לי עוד משהו לשאול אותך. יש לי גם עוד שאלה אלייך. מה יש לך שם שאין לך פה? מה את מבינה שם שלא יכולת להבין פה או שלא הבנת פה? לא, זו שאלה רטורית. אל תעני לי. נקודה. C'est pour moi, j'embarque. Oui, oui, attends. Ha 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 ha!
שוב אני שומע את צחוקה, הוא כל כך חשוב לי. Oh, the first song. Tel Aviv, 1994. Leah was born and came home 3 days later. Hiccups are a matter of breathing. They say it's natural. This time, theater. אז מה קורה? אוכלים אצלנו, ואז פתאום הוא אנכי, כי אני מכירה אנשים שאוכלים אגוזים, ואגוזים קטנים, אגוזים, לא אגוזים של ציפור. Little Sarah Bernard at home, out of the blue. The text totally her own. אני לא משוגע, מה זה קרה? אחד. Leah is ill. And now in French, La Vie en Rose, life through pink-colored glasses. It's not important to know a language. What matters is to say it, to talk it, to sing it. And right now I'm having hallucinations. My speech is like from a grave, like in ancient Greece, as I once read. Mas não é sólido como o quis dos hiperlaupis. I can't but smile when I hear my hallucinatory words. They are trying to teach Reuven the right pronunciation of Aaron's name. Aaron with a guttural R. R. Arau. Arau. O nome é Arau. Arão. I hardly understand my mother tongue, Portuguese. Is it possible that only the accent has remained? The accent, the soul of the language. Bueno, Paola, muchas gracias por la presentación tan interesante y, bueno, por tantas ideas también, como me hicieron pensar muchas cosas. E invito a quienes nos están escuchando también a hacer sus comentarios y preguntas si quieren. Hay un par, claro, José Luis mencionaba los videos. Y Germán también pregunta, quizá alguien más también, lo leo porque quizá a alguien más también le interesa, cómo acceder a tu tesis, porque dice que lo encuentra fascinante el tema de los diarios. No sé si hay algún lugar donde encontrar la tesis. Sí, a ver, la tesis, que es una tesis que salió sumamente larga, la tesis tiene como 700 páginas, por lo tanto estoy haciendo un trabajo de síntesis ahora y voy a publicar un libro con la editorial Shangri-La, pero claro, eso es algo que tengo que entregar en diciembre y que los procesos de las editoriales son siempre largos y complejos, o sea que no sé todavía cuándo puede llegar a salir. Por lo pronto yo puedo enviar la tesis y además está en un repositorio, o sea que les puedo mandar un link de aquí de la Generalitat de Cataluña, porque obtuvo una mención en un concurso de investigación y está alojada allí.
Todavía no la suben a la universidad, son súper lentos los procesos y supuestamente el repositorio de la universidad tenía que también tenerla y no, creo que todavía ni siquiera está allí, pero está en otro sitio, así que mi correo que lo tenía en la primera diapositiva, pero que es básicamente, lo puedo poner aquí, ¿no? Sí. Responder, no sé cómo estoy respondiendo, pero bueno, ya veré. Sí, va a aparecer tu respuesta ahí. ¿Sí? Sí, porque Pero no veo sé que... ni dónde, puedo escribirla. la verdad. ¿Pero no ves un botón que dice introduzca una respuesta? Usted desea responder a esta pregunta en vivo, dice. Ok. Y Bueno, si- de repente lo puedes poner tú, Cristian. sí, claro, yo lo pongo. Sí, es paola.lagos.la con 2 largas, @gmail.com. Entonces, Ok. el que esté interesado que me escriba, yo le puedo mandar ese link sin problema. Y muchas gracias por el interés, obviamente. Ok. Lo voy a poner ahora el correo en el chat, así todos lo pueden ver. Ahí está. Ahí está. Ok. Bueno, yo tengo una pregunta y algunas cosas que me gatilló la presentación. Primero, un par de cosas. Me hizo pensar, o sea, primero, tú lo mencionaste, Godard, pero también antes de eso me hizo pensar en algo que dice el poeta peruano Mario Mortalbetti en un poema que también alude como a la poesía o al gesto poético y dice algo así como que la poesía es como una tercera cosa que se entromete entre las cosas del mundo, ¿no? Y claro, como tiene mucho esto del entre, pero también pensaba en la relación del cine-ensayo, del film-ensayo con la poesía, ¿no? Creo que ahí hay una cercanía también en términos del lenguaje, de buscar otras maneras de acercarse a la realidad, y no de ciertas narrativas tradicionales, sino más bien planteando fugas o otras maneras de observar, y creo que hay un vínculo entre la poesía y el cine ensayo que Montalbetti también, digamos, en coincidencia habla de esto entre, y él le llama incluso, le pone un nombre a ese entre, dice que es el esplendor blanco de la luz. El esplendor blanco de la luz. Sí, así le llama a ese entre que se entromete en el mundo. Y luego me hizo pensar en Godard, por supuesto, como que trabajó mucho en todo esto, ¿no? Pero me acordé mucho de esta película Aquí y en otro lugar, donde reflexiona mucho como esta idea del y, ¿no? De la conjunción, que después también la toma, o sea, como que también Deleuze también hace un análisis de eso, como esto de cómo en el I está, de alguna forma, además de la articulación, como la posibilidad de lo múltiple, y toda la potencia que está en esa conjunción, que de hecho Godard también lo dice, no está en las imágenes, sino que está en ese I que sería el entre, ¿no? Eh, y, y claro, sí, también bueno, ahí quizá mi pregunta, ¿no? Como pensando porque también esto está en la película de Godard, algo de esto, ¿no? Como esto de la configuración del yo, y de hecho yo creo que tiene relación también alguna relación tiene con lo que plantea Andrea, ¿no? Esto de la configuración del sujeto, de la inscripción en ciertas imágenes, y a partir del entre o de la imagen bisagra que tú como desplegaste en la presentación, vinculándolo con la película de Godard, o con lo que plantea Godard, me surge como la siguiente inquietud. Digo, pensar como en las configuraciones o los modos de denunciación del yo, ¿no? O cómo se configura el yo a partir de ciertas estrategias, eh, tanto en las películas, en los diarios de Perlov o en otras películas, ¿no? Como en la de Godard, donde se genera todo esto que tú dices, ¿no? Como que las imágenes funcionan en esa interrelación, en esa articulación. Bueno, no solo las imágenes, sino que esta multiplicidad de elementos.
y creo que eso es algo que se está dando mucho en el cine contemporáneo. Y aquí, y lo digo también por el trabajo que hacemos en el festival Frontera Sur, donde recibimos muchas películas que están trabajando desde el cine ensayo, desde desde ciertos modos de enunciación del yo, y sobre todo ha habido en la última década, yo creo, una proliferación de películas autobiográficas. Hay muchísimas. Entonces, lo que te quería preguntar es si has tenido la oportunidad, por ejemplo, de un poco abrir esta idea o todas las ideas que tú planteas a partir del cine de Perlov y los diarios, esto de la imagen bisagra y todo, en relación a lo que está ocurriendo de alguna manera en el cine contemporáneo. ¿Por qué? Porque hay algo que me preocupa y nos preocupa en el festival, y es que esta proliferación de películas autobiográficas ha empezado a generar como un cierto lugar común de que pareciera que todas las historias personales no tienen algo de cinematográfico. La verdad que no, porque no se da eso en el cine, no pareciera que todo tiene algo que pudiera ser llevado al cine, o que el cine pudiera abrir ciertas reflexiones a partir de lo personal, y la verdad es que muchas películas autobiográficas no llegan a lo que es, digamos, a lo que es, al resultado o las posibilidades que abre el cine de Perlov o Godard u otros. Por eso mi inquietud, ¿no? Entonces no sé si has podido de alguna manera como pensar Sí, qué está sí. pasando actualmente con todo esto. Sí, es la idea, de hecho, es como intentar que a partir de esta configuración que yo comienzo estudiando en las películas de Perlov, intentar ver cómo puede operar potencialmente en otras formas del cine ensayo también, que si bien están caracterizadas por esa subjetividad, no tienen necesariamente por qué ser películas, como creo que dije, ensimismadas, narcisistas. Incluso es muy curioso lo que tú dices, porque el propio Perlov, hay momentos en sus películas, y ahí también tiene que ver un poco nuevamente con aquello que está entre. Hay muchos datos biográficos, por ejemplo, la mayoría de los datos biográficos que yo entregué durante la ponencia, no están contenidos en sus películas. Es decir, durante la película nosotros no nos enteramos necesariamente de que su abuelo vino de aquí o de allí o no sé qué. Hay ciertas cosas que sí, pero hay muchísimo de su historia que no, y que simplemente hay ciertas cosas que de alguna manera se evocan, pero que nunca se dicen literalmente. Y de hecho, en algunos momentos, cuando él da algún dato concreto, incluso dice, pero eso es simplemente un dato autobiográfico, y se va para otro lado. Es decir, él no se identifica necesariamente con empieza a ser diarios de vida, ojo, porque son diarios de vida. Pero el valor, creo yo, también que está en esta cinematografía puntualmente, en estos diarios de vida, es precisamente de alguna manera que no pueden concebirse como diarios simplemente intimistas, sino que el valor está en ese encuentro que se da con lo otro, con los otros y con lo otro, y con lo cinematográfico, necesariamente como condición, y que lo hace aproximarse también mucho más al cine ensayo, porque no todos los diarios son ensayísticos necesariamente tampoco. Nuevamente caemos allí en un tema que es complejo, que es el de la categorización, ¿no? De lo que habla precisamente Weinrichter, como citaba al principio, Ursula Wiemann y otros, de la dificultad de entender qué cabe y no en este cajón desastre del cine ensayo, pero a mi modo de ver, por lo menos, no cualquier película autobiográfica puede autodenominarse ensayística, para nada, sino hay precisamente un tema de una confrontación y una dificultad, diría yo, incluso con la realidad y con la materialidad del propio cine, con la materialidad entendida como con los recursos, ¿no?, de los que dispone el cineasta para filmar. Y de hecho es muy curioso porque hay una entrevista que se le hace a Perlov donde le preguntan que si digamos, como quien cultiva el cine diario, conoce a Jonas Mekas. Y él dice, sí, he tenido la oportunidad de ver algo de Jonas Mekas, pero creo que no tenemos absolutamente nada que ver Jonas Mekas y yo. Es decir, y creo que efectivamente no tienen nada que ver, y yo soy también fanática total de Jonas Mekas y admiro muchísimo su cine, pero sí es cierto, por ejemplo, que en el caso de Perlov,
se explicita un conflicto, no, ni siquiera se explicita, pero se hace patente de alguna forma un conflicto con el propio cine. Es decir, y esa dificultad y esa pugna, ¿no?, está contenida también en las películas y hace de motor del pensamiento audiovisual que se genera de una forma mucho más compleja tal vez que lo que está contenido en, por ejemplo, los diarios de mecas cuya belleza, porque sin duda son una cosa hermosa, tienen mucho más que ver con una apología, con una suerte de canto a la vida, ¿verdad? Donde esa pugna, al menos no se hace tan evidente. Yo creo que sí que tiene que, no sé si tiene que estar, pero sí en general dentro de los cineastas que cultivan el ensayo cinematográfico, porque también está la búsqueda de esta dificultad, no sé si la búsqueda, pero está la explicitación de una dificultad con el lenguaje, es decir, el tema del lenguaje es fundamental, y es lo que retomo también uno de los comentarios que tú hacías, digo, la vinculación también con la literatura o con la poesía abiertamente del ensayo, y es el emparentamiento total que tiene el ensayo cinematográfico con el lugar desde donde surge, que es el ensayo escrito, o de alguna forma llevar el tema de la escritura al montaje, de alguna forma, ¿no?, al estilo de Warburg, por ejemplo, hace crear este atlas de imágenes, de encontrar formas de articulación relacionales de las imágenes, ¿verdad?, que lleven el pensamiento a un estadio que necesariamente pasa precisamente por esta suerte de laboratorio donde se fragua el pensamiento y que está contenido en las propias articulaciones que el cine nos ofrece, y de encontrar en el fondo cuáles las particularidades que este medio, ¿verdad?, tiene para generar el pensamiento, y entre otros está la palabra, y también naturalmente el emparentar el cine ensayo con su símil escrito, pasa creo que por esas fugas, por ese necesariamente también, por esos espacios intersticiales que sin duda también están, incluso en la escritura, por ejemplo, en el intento de articular relaciones entre el arte y el conocimiento, de entender que hay lenguajes que por ejemplo, o que digamos que el lenguaje del conocimiento no está supeditado necesariamente solamente a un tipo de lenguaje que es el académico tradicional o el lenguaje científico tradicional, sino que hay otras formas de lenguaje que también generan conocimiento, hay otras prácticas que también son potencialmente elaboradoras de pensamiento, de conocimiento, etc. Y ese potencial que tiene el ensayo en sus diferentes formas, también creo que lo tiene el ensayo audiovisual, y ahí es donde precisamente se emparentan esas búsquedas de nuevos lenguajes, ¿no?, con la poesía, con la literatura, etc., ¿no? Luego también está todo lo que, y me acordaba a partir de lo que tú decías de aquí y en otro lugar, que es muy también simbólico el propio título ya, ¿no? Aquí y en otro lugar, ¿no? Entonces aquí y acá, aquí y allí, es ese tema de lo que está entre esos dos espacios, y la I. Me acordaba también de los libros de Georges Perec, por ejemplo, ¿no? Claro. Toda esa tradición, en el fondo, de precisamente generar ese conflicto de lenguaje, incluso autoprovocarse constricciones para obligar, empujar de alguna forma los límites del horizonte de lo posible, de lo que podemos generar con las herramientas propias de nuestro lenguaje. Y yo veo que en el caso del cine el del cine ensayo en particular, es algo que va también por ese mismo camino, por el camino en el fondo de la dificultad, si se quiere, ¿no? De la dificultad, de la pugna, de encontrar nuevos lenguajes que logren poéticamente y políticamente también, porque creo que el cine ensayo también se caracteriza por eso, y ahí está un poco lo que decías tú, en el cliché de muchas películas autobiográficas, en el creer que cualquier cosa, cualquier detalle de la vida potencialmente puede constituir una película. No, y es lo que decía el propio Perlov, esto es un dato autobiográfico, esto no tiene ninguna relevancia, no tiene ningún interés donde yo haya nacido. Cuando yo les contaba, por ejemplo, el tema de la madre, con las que tiene problemas de salud mental, y que eso genera una serie de traumas de infancia en Perlov y determina muchos de los movimientos de su vida, eso no es algo que jamás aparezca en las películas de esa manera. Sin embargo, la figura de la madre está a través de millones de formas visuales y sonoras
presente y evocada de otras maneras, ¿verdad? Sin que nos enteremos que la madre tenía un trastorno, por ejemplo, bipolar, sin que nos enteremos que la abandona, sino que buscando formas poéticas de evocarnos esas situaciones, sin tener que decirlo, ¿no? También está en aquello que está en ese intersticio porque no se hace evidente, porque está en ese entre, ¿no? Está en esa bisagra, porque se oculta, o hay un velo, o se, ¿sabes? Está como o más opaco, más ambiguo, y todo el potencial que está en precisamente en esa ambigüedad. No sé si me quedan cosas en el tintero de lo que me comentaba. No, súper interesante. Súper interesante. De hecho, estaba pensando en una de las cosas, las últimas cosas que dijo Andrea también, esto también, y que después conversamos como del gestar otro tipo de imágenes, ¿no? Como que de pronto podría pasar también por ese I, ¿no? Como porque Godard, me acuerdo que decía algo así como una imagen, no es una imagen tras otra, es una imagen y otra, ¿no? Un poco pensando, claro, no en la funcionalidad de las imágenes supeditadas solo al relato, sino más bien en cómo hacer surgir o gestar otro tipo de relaciones. Y el tema de la palabra además es algo muy interesante aquí porque efectivamente, y por eso en la primera parte de la conversación daba cuenta de eso, ¿no? De que efectivamente hay un tema con la palabra, que efectivamente hay un pensamiento que se articula mucho en función de esa palabra. Ahora, las formas que esa palabra adopta son múltiples. La inscripción de esa palabra, por ejemplo, en lo que me compete ahora, que estoy tratando de llevar hacia ese lugar la investigación, y que es precisamente aquello que está entre el sentido y el sonido de la palabra, ¿no? Como la palabra, lo que dice en los fragmentitos que decía Perlov aquí, no, cuando la chica está cantando la Vie en Rose en un pésimo francés, y él dice, da igual, o sea, da igual digamos, entender un idioma, lo importante es decirlo, lo importante es cantarlo, lo importante es la expresión, ¿no? O luego habla del acento, dice, el acento es el alma de la lengua. Apenas entiendo mi lengua, es posible que apenas entienda mi lengua materna cuando estás escuchando a esos niños hablando, esos niños cariocas hablando en el tranvía. Dice, lo que logro todavía distinguir es el acento, y el acento es el alma de la lengua. Y da igual que la otra cante pésimo y no le entendamos nada, porque no está en la comprensión necesariamente la importancia de lo que la palabra tiene que interpelarnos, de cómo nos interpela. Y sin duda también está en el sentido, pero hay algo que no se acaba allí, ¿no? Y que tiene una riqueza expresiva y estética y política, creo, enorme, en esa dimensión de la palabra como también como sonido, ¿no? Como inscripción del cuerpo en la imagen. Totalmente, de hecho me acordaba de esto que dice Ricardo Piglia cuando habla como del choque o de la relación entre la información y la experiencia, ¿no? Entonces dicen, narrar tiene que ver con la experiencia, no con la información. Bueno, quizás esa discusión también lleva mucho tiempo en el cine, ¿no? Los diarios tienen mucho eso también. Si bien hay una diferencia importante entre Moikas y Perlov, como tú decías, yo creo que comparten también otras cosas como esto de poder, de esa capacidad de transmitir experiencias que no pasan por una información como bien mencionas en esos ejemplos que acabas de decir. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, estamos un poco pasados, pero hay un comentario y una pregunta más y con esto cerramos. Germán Martínez también, que había pedido el dato para la tesis, dice, estuvo muy buena la ponencia, personalmente se me hizo muy cortita, quería seguir escuchando y viendo, muchas gracias por compartir tu conocimiento y tus estudios, Paola. Gracias, Germán. Y Vania Barraza dice, hola Paola, gracias por tu presentación, disculpa si lo mencionaste en tu presentación, pero me gustaría saber cómo Perlov se acerca al cine o lo visual, es decir, si él menciona el descubrimiento de esta experiencia en la temprana adolescencia o la juventud. Si bien no tuvo gran contacto con su padre, sería interesante saber de qué manera la magia o el juego de las ilusiones tuvo un grado de influencia en su vida. Mira, la Vania, yo no sé si la Vania es una querida amiga mía y es como si me hubiera leído la mente o la tesis, porque efectivamente, Vania, Perlov menciona como la primera imagen que él recuerda
la imagen que tiene, una de las pocas imágenes de su padre, porque su padre lo vio como 4 veces en la vida, porque vivió con comillas, él hasta que tenía 3 años, y luego ya abandona la familia y lo ve solo un par de veces a lo largo de la vida después. Y antes de eso él era muy pequeño, entonces tiene muy pocos recuerdos, y además el padre se lo pasaba, porque era mago itinerante, se lo pasaba afuera. Y que la primera imagen que él recuerde, que la vincula directamente además a su pasión por el cine, hay 2 momentos en que él vincula directamente ciertas imágenes a su pasión por el cine. La primera, las bolas rojas con las que su padre estaba practicando ciertos ejercicios de ilusionismo como mago, y él recuerda además que él estaba acostado en su cunita, y veía desde su cunita, en un ángulo determinado, las bolas, y el movimiento de las bolas que pasaban a ser una suerte de círculo rojo, ¿no? De las bolas del padre que iba moviendo, el padre frente al espejo, practicando las formas del ilusionismo. Y esa es una de las primeras imágenes que él recuerda, y que vincula directamente con su pasión por el cine. Y de hecho, hay momentos en que él filma en su casa, tiene llena de postales y de imágenes de películas y qué sé yo, y entre ellas está la imagen del padre haciendo, y él las pinta las bolas, porque es una imagen en blanco y negro, y él pinta las bolas rojas, porque es la imagen que recuerda de niño. Otra imagen de su adolescencia en Sao Paulo, él pasaba mucho tiempo, le apasionaba mucho ir a la estación de trenes, estación de luz en Sao Paulo, pasaba mucho tiempo allí haciendo bosquejos en la estación, y recuerda el encuadre de mirar hacia el otro lado de la vía del tren a partir de cuando los trenes se detenían y tenían las pequeñas ventanas casi cuadradas que miraban hacia el otro lado, y como la gente pasaba y lo que ocurría allí estaba ya enmarcado allí. Y él filma eso en una vuelta a Sao Paulo y se pregunta si es allí donde nace su pasión por el cine, en esos encuadres, si es en esos encuadres donde nace su pasión por el cine, que era además vinculado directamente a su experiencia como ilustrador, porque él, que no sé si alcanzaste si lo que me preguntas tiene que ver con eso, Vania, lo comenté en un primer momento, la razón por la cual él se va él primero que todo comienza a pintar muy joven, y tiene un mentor que es el pintor modernista brasileño Lazar Sagal, y además conoce a Mira, a su mujer, tanto como en el movimiento Dror Jabonim, que era un movimiento judío socialista en Brasil, en la posguerra y tal, y además Mira era modelo de Lazar Sagal. Entonces allí ellos se conocen y se enamoran, y qué sé yo, luego se vienen juntos a París, porque Perloff se viene a París a estudiar Bellas Artes, es decir, y todo y ahí también yo trabajo en la tesis de eso, es decir, esta imagen bisagra, no había tiempo para trabajar sobre eso, pero la imagen bisagra es una imagen que atraviesa la visualidad también de su fotografía y de sus pinturas, y luego él trabaja mucho más porque no tiene recursos para pintar, entonces la verdad es que es mucho más dibujo, mucho más como ilustrador. Y lo bonito es que si tú tomas sus fotografías, sus pinturas y su cine, son los 3 autorrepresentacionales. Es decir, en sus ilustraciones, él dibuja recuerdos, por ejemplo, del padre con las bolas, o de magos, ahí tiene muchos dibujos de magos, tiene momentos donde está, de sus calles en Vila Mariana, de su infancia, del amigo que muere atropellado por un tranvía, de los militares, es decir, sus dibujos son absolutamente, si se quiere, autobiográficos también, o sea, y sus fotografías también son un diario. Cuando en la película My Stills él hace una suerte de visita a raíz de que en el fondo tiene por primera vez un taller, un estudio en el que puede trabajar, hace una recapitulación de todos sus archivos fotográficos que los tenía desparramados por su casa básicamente, y los lleva y empieza a revisarlos, y a partir de allí empieza a hacer un ejercicio de revisión de su obra, y parte del montaje de la película es exclusivamente un montaje a partir de fotografías fijas, donde el sonido tiene evidentemente una labor importantísima porque le da el movimiento a toda la película, y el montaje fotográfico. Y en este montaje fotográfico tú ves que la película opera de la misma manera en que opera prácticamente Updated Diary, no tanto Diary porque se focaliza mucho en la calle, y en Diary él está bastante más encerrado porque está atravesando una depresión y qué sé yo en gran parte de Diary, pero hay mucho de la calle que está en su cuadra. Baja al café, observa a la gente, se empieza a preguntar de dónde son, de qué nacionalidad será este y este otro que está allí, el conserje, y entonces es su intimidad, sus vínculos con los otros, en su intimidad con la cámara con la que sale a registrar alrededor de su cuadra.
Y eso está, por ejemplo, contenido en My Stills, y My Stills es un diario fotográfico, es decir, es un diario de vida, o muestra sus fotografías, que también son un diario fotográfico, donde también él habla, por ejemplo, le dedica la obra a 3 fotógrafos que le admira mucho, y explica por qué se la está dedicando a esos tres fotógrafos, y habla de, ahora se me fue el nombre de este escritor francés, que además él hizo en su vida, este escritor francés que ya se me va a venir, hizo en su vida un diario fotográfico. Aparte de escribir, él llevó un diario fotográfico donde fotografiaba a su familia, qué sé yo, y él dice, él le pone el nombre como se llama Historia Verdadera, así se llama el libro que saca de su fotografía, y él dice, y esto es un diario de vida fotográfico, y él aspira un poco a eso mismo. Y además la fotografía y la pintura fueron ejercicios de visualidad que él hacía también en momentos en que no podía filmar, porque por recursos no podía filmar, entonces dibujaba, o sacaba fotos para entrenar la mirada y para mantener activo en el fondo el ojo. Y lo mismo con sus diarios sonoros, porque también tiene una serie de diarios sonoros, donde solamente registra su palabra o lo que va escuchando y eso. Bueno, estamos terminando, pero me acabo de acordar de una pregunta que planteó Andrea, que creo que hay otro vínculo también. Al final de su presentación, o sea, de las preguntas y respuestas, Andrea, en relación a esto de cómo gestar otras imágenes, otro tipo de imágenes, y ella menciona a Foucault por el concepto de genealogía, lo gris, ¿no? Y dice, bueno, cómo trabajar con, bueno, lo digo porque lo anoté, ¿no? Y dice cómo trabajar con aquello que ha sido desatendido. Y me acordé de cómo parte en los diarios de Perlov, que me parece que esa frase inicial es notable en ese sentido, es como si fuera una respuesta a esta pregunta, ¿no? Como que dice algo así como que me compré una cámara, quiero empezar a filmar lo cotidiano, buscar otra cosa, y dice algo así como, y para esto se necesita tiempo, ¿no? Algo así. Y es como que le estuviera dando una posible respuesta, ¿no? a esta pregunta de cómo hacerlo. Y va paso a paso además allí dando, bueno, primero y también tiene que ver un poco con el tema de otra manera, ¿no? De lo que está en los márgenes, de lo que es residual, de tomar también toda esa parte de la historia que es lo residual. La película, los diarios comienzan, Diary me refiero, no Updated Diary, Diary comienza diciendo que en tierras de pobreza e ignorancia, la gente que no sabía filmar, filmaba con 2 cruces. Nombre y apellido, 2 cruces igual. Y luego parte de la película donde dice, me acabo de comprar una cámara, ¿verdad? Comienzo a filmar. Primero todo es con voz en off y no tiene nada de sonido, y de pronto él dice, como ya en minuto 5 o así, dice, agrego sonidos. Y escuchamos una puerta que cruje, no sé qué, los sonidos de la calle, y uno hasta ese momento no es consciente siquiera que la película no ha tenido sonido, hasta que él dice, agrego sonidos, ¿no? Entonces va también mostrando paso a paso cómo él va apropiándose de estas herramientas. Y pasa exactamente lo mismo, por ejemplo, en My Stills. A raíz del traslado a su nuevo taller, él está allí y la película parte con Liviu, que es un exalumno suyo. Dice, Liviu me está enseñando a usar esta cámara que no sé usar. Es una cámara de vídeo. Es nueva y no sé qué, me la regalaron tal. Entonces, oye, Liviu, mira, a ver, esto graba sonido también sincrónico. Entonces, mira, allá arriba hay un compact disc, ponte el compact disc, no sé qué, sube los parlantes. Y va filmando además todas esas herramientas, ¿no? Filma los parlantes, que es de alguna forma una analogía de lo que trabaja también en Diary, mostrando la factura, mostrando el cosido de sus diarios y también de su forma de ir apropiándose de este oficio, ¿no? Es muy bonito también. Y pareciera que es todo lo que no está en el cine tradicional. Él dice algo así como el cine profesional, ¿no? Como que ha dejado de traerme. Claro, ha dejado de traerme el cine profesional. No, claro, entonces voy a buscar otra cosa, la realidad, ¿no? Lo cotidiano, que sería como esto que quizá el cine ha desatendido, ¿no? En relación a la otra pregunta. Y lo mismo cuando empieza la guerra. Él dice, voy a empezar a ejercitar ahora a filmar como si estuviera mirando a través de la mirilla de un tanque. Voy a empezar a usar la cámara como si estuviera mirando, pero siempre en su casa, además. Claro.
Entonces empieza a hacer una serie de ejercicios de cómo desplegar en el fondo la mirada y la escucha, ¿no? Que también es fascinante todo el trabajo que tiene con la parte sonora. Este mismo hecho que te decía, ¿no? Que la película parte y a los 5 minutos dice, ahora voy a agregar sonido. Lo mismo en Updated Diary. Oye, ponte porque ahora como esto es sincrónico, entonces a ver, ponte ahora tú, hay un disco de Schumann, póntelo y empieza, y se escucha el disco de Schumann, que se pasa prácticamente yo qué sé, una partitura completa, mientras él va filmando horrorosamente, además, porque está aprendiendo todo subexpuesto, se mueve, qué sé yo, las ventanas del taller que además tienen barrotes, es una imagen fea, entre comillas, y se ven unos arbolitos afuera y dice, hasta ahora, viento, ventanas, qué sé yo, y dice, qué felicidad, qué felicidad. Y se escucha Schumann detrás y es maravilloso, es precioso. Es precioso también verlo como un hombre mayor en ese momento también, lo mismo que en Updated Diary, ¿no? Como él sigue aprendiendo a partir de la experiencia que tiene ahora como abuelo con sus nietas, o sea, las nietas van aprendiendo, aprenden su primera canción, aprenden no sé qué cosa, aprenden a caminar, aprenden a tal, y él va aprendiendo con ellas en otro periodo de su vida como adulto. O sea, el tema del tiempo también, como él ya es abuelo y comienza su trilogía de diarios revisitados, de estos Updated Diary, conociendo el dispositivo del vídeo, aprendiendo nuevamente allí, ya un hombre mayor. Y eso es muy bonito también. Bueno, qué buena manera de terminar la conferencia con estas imágenes que también nos trae. Muchas gracias, Paola, por el tiempo, por las reflexiones, por todo. Ha sido una jornada para mí, digamos, muy, muy enriquecedora, espero que también para todos quienes están escuchando. Y bueno, continuamos en la tarde. A quienes nos están oyendo les dejo muy, muy invitados, invitadas. Tenemos el primer panel en la tarde, ¿no? Titulado Configuraciones estético-políticas de las imágenes contemporáneas. Va a estar ahí Luis Valenzuela, Valeria de los Ríos e Iván Pinto. Y la mesa moderada por Manuel Rivera, académico de la universidad. Entonces nos vemos dentro de un rato. Gracias, Paola, un abrazo, nos vemos. Gracias a ustedes y gracias por el interés a todos quienes estuvieron. Abrazos y muchas gracias. Chao.